del Evangelio de Juan. Vamos hoy al capítulo número 12 y vamos a los versículos 12 al 19. De hecho, vamos a abrir nuestras Biblias en este momento. Vamos al Evangelio de San Juan, del versículo 12. Ahora vamos a estar leyendo a partir del versículo 12 al versículo 19, ¿sí? Todos con su Biblia, por favor. Vamos a dar lectura a este texto. ¿Listos? Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Dice el versículo 17: y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, al que resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él. Muy bien, Vamos a comenzar entonces con esta lectura. El tema que vamos a tener para esta mañana se va a titular: ¿por qué es triunfal la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Por qué es triunfal la entrada de Jesús a Jerusalén? De hecho, esta narración es muy socorrida en las películas que hablan acerca de Jesús, la entrada triunfal, miles y miles de personas con palmeras recibiendo a Jesús montado en un pollino, etcétera, y muchas veces se considera que esa es la entrada triunfal. Pero vamos a analizar la palabra de Dios, vamos a ver la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que esa realmente no fue, que no es triunfal exactamente por lo que estamos leyendo, sino tiene un porqué es triunfal, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra, vamos a pedirle que nos dé la gracia, la paciencia, la fuerza para poder recibir su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de levantar tu nombre a través de estos cantos, Señor. Y hace unos momentos nosotros expresábamos que no merecíamos, Señor, ese amor que tú derramaste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor, que ese sacrificio nunca lo merecimos nosotros. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y, Señor, ayúdanos a estar a la altura, Señor, de ese sacrificio, en reverencia, en reconocimiento delante de ti, Señor. Ahora que vamos a tu palabra, instrúyenos en tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda producir el efecto para el cual es enviada, Señor, y es sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, Juan capítulo 12, por favor. Recuerden que vamos a estar, que a partir del domingo anterior nosotros nos establecimos de manera muy personal una norma, y la norma es que cuando leamos la Biblia vamos a estar leyendo la Biblia de manera material, ¿sí? Si alguien no tiene alguna Biblia física, por favor, provéanles de alguna Biblia física. ¿Por qué? Ya habíamos explicado que a veces con el teléfono, con el dispositivo nos desajustamos, nos salimos de sintonía y vamos a estar entonces con la palabra de Dios de manera física, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 12, vamos entonces a partir del versículo 12 en adelante y vamos a ir leyendo cada uno de estos pasajes para ir entendiendo lo que se está presentando en cada uno de ellos. El primer texto dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y bueno, primeramente, dice al siguiente día.
¿Cuál es el siguiente día? ¿Qué es lo que ocurrió un día antes? Un día antes, si ustedes se acuerdan, lo que vimos el domingo anterior, un día antes fue la cena que se organizó en la casa de Simón, quien fue leproso, esta cena donde estaba Lázaro, en esta reunión donde llegan algunos judíos por causa de Lázaro, quieren ver a Lázaro, quieren ver a Jesús, y estos judíos creen en Jesús y comienzan a dejar el judaísmo, ¿sí? Dan un paso valiente, valeroso totalmente, porque dejar el judaísmo, ya lo habíamos explicado, era ser exiliado, era ser excomulgado totalmente de la nación de Israel, ¿sí? Se quedaban sin iglesia, por decirlo así, sin trabajo, sin sociedad. El Talmud decía que no te podías aproximar a ellos a menos de 3 metros, entonces se quedaban totalmente solos y ellos... Bueno, en un acto de fe, ellos creyeron en Jesús y pagaron el precio de seguir al Señor. Ahora, este día entonces es este día siguiente es precisamente el día siguiente. Ahora, es interesante que este día es domingo, ¿sí? Y precisamente en el calendario fue el día 10 del mes de Nisan, que sería el mes de marzo para cada uno de nosotros. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver porque a partir de esta narración de Juan 12 en adelante, tenemos nosotros la vida de Jesús una semana antes de ir a la cruz. Esto es lo que Jesús hace antes de ir a la cruz. Entonces, este día es el día 10 del mes de Nisan. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Tiene algún significado? Vamos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 3, para ver que tiene mucho significado que el Señor Jesucristo está entrando, que va a entrar a Jerusalén precisamente este día 10 del mes de Nisan. Éxodo capítulo 12 del versículo 3, el versículo 3 y el versículo 6, ¿sí? Segundo libro de la Biblia, está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, ahí está rápidamente Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Vean lo que dice el versículo 3. Dice, hablen a toda la congregación de Israel y díganles en el 10 de este mes, que es el mes de Nisan, y es el mismo mes, el mismo día que se está viendo aquí en esta narración de Juan 12, dice, cada uno en este mes que tomen cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Se tenía que tomar un cordero por familia ese día, el conocido Cordero de la Pascua. Ahora vamos al versículo 6. ¿Qué se va a hacer con este cordero? Dice, lo van a guardar hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con este cordero? Se guardaba y después toda la congregación mataba, degollaban a este cordero y se iba a hacer el sacrificio, ¿sí? Vamos ahora adelante al Nuevo Testamento en 1 de Corintios. Vamos a dar un recorrido ahora al Nuevo Testamento. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, teniendo en mente el Cordero Pascual, no pierdan en su mente el Cordero Pascual. Ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, y dice lo siguiente. Dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Y entonces aquí el texto lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento está diciendo había un cordero pascual físico, el cual lo tomaban, lo guardaban por 4 días y después era degollado este cordero. Bueno, ahora Pablo aquí en Corintios está diciendo que Jesús es nuestro cordero pascual. Y esto entonces significa que esta semana que está iniciando, Jesús entonces va a ser guardado y también va a ser inmolado porque es el cordero pascual de Dios, ¿sí? Vean cómo todo se va cuadrando perfectamente, la entrada de Jesús se va a cuadrar en los planes de Dios de una manera muy perfecta.
cuenta, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente a Juan capítulo 12, por favor, nuevamente. Ahí pongan un separador en Juan 12 para que no lo pierdan. Si nos movemos, podemos regresar de manera rápida, ¿sí? Bueno, dice entonces el versículo 12, nuevamente se los leo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y aquí nos está hablando de grandes multitudes, ¿sí? Ok. Todas estas multitudes, ¿quiénes son todas estas multitudes? Bueno, Josefo, el historiador, dice que en esta reunión, que en esta fiesta anual, en esta fiesta de la Pascua, se reunían aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Entonces es una muchedumbre impresionante, ¿sí? Ahora, dentro de esta muchedumbre, vamos a Juan 11:56, nada más para que recuerden que había personas que estaban interesados en ver a Jesús. Vamos a Juan 11:56 para que vean, ahí nos vamos hacia atrás un poco, y dice el versículo 56 del capítulo 11, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Es decir, ya había una expectación impresionante en cuanto a Jesús, si iba a venir a la fiesta. Y entonces esta ya es la fiesta, ¿sí? Entonces vean cuál es el escenario. Número 1, había autoridades por todos lados dentro de esta muchedumbre de 2 o 3 millones de judíos, de personas, de gentiles entre estos judíos. De estos 2,000, 3,000 millones 3 millones de personas que están ahí reunidos, hay un operativo secreto para capturar a Jesús, ¿sí? Por otro lado, hay muchos judíos que no creen en Jesús. Hay muchos judíos que dijeron, ¿tú qué crees? ¿Sí crees que venga a la fiesta? Muchos judíos que en un tono de rechazo, de incredulidad, están ahí. Hay muchos judíos que creen en Jesús y es la fiesta de la Pascua con millones de personas en Jerusalén. Entonces, tengan en mente millones de personas, 3 millones, cientos, miles de personas están ahí. Ahora, vamos al versículo 13. ¿Qué sucede en medio de toda esta muchedumbre? Vean el versículo 13. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿sí? Esto es lo que normalmente se cree que es la entrada triunfal. Y en las películas, sobre todo en las películas de Semana Santa que nosotros vemos, cuando vemos esta escena, la ponen muy pasional, la escena muy emotiva, y se cree que esa es la entrada triunfal de Jesús, ¿sí? Donde tenemos millones de personas que lo están recibiendo, millones de personas que le están clamando, millones de personas que están ondeando con sus palmeras, y de hecho, esta millonada de personas está diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Pero vamos a ver realmente qué es lo que está sucediendo, porque no todo lo que brilla es oro. Aparentemente aquí, si nosotros leemos este texto, podríamos decir, esta es la entrada triunfal de Jesús. Pero esta no es realmente la entrada, lo que hace que la entrada de Jesús sea triunfal, ¿sí? Vamos a ver por partes. Número 1, vean, dice que tomaron ramas de palmeras, ¿sí? Para este momento, en el pueblo judío, las ramas de palmera se habían convertido ya en un símbolo nacional que aludía a algún libertador mesiánico, pero sobre todo a algún libertador militar. Entonces vean, la recepción que le están dando a Jesús es la recepción que se le estaría dando a un libertador militar, a alguien que los va a liberar del yugo de Roma, ¿sí? Ahora, número 2, vean que ellos claman Hosana. Ahora, la palabra Hosana es la transliteración del hebreo que significa danos salvación. Entonces, cuando ellos ven a Jesús, cuando están ondeando las ramas de palmeras, que ya es un simbolismo de recibir a un rey militar, entonces ellos están diciendo, sálvanos, pero sálvanos de Roma. Ellos no están diciendo, sálvanos de nuestros pecados. Entonces, toda esta muchedumbre, 2, 3 millones de personas están recibiendo a Jesús, sí lo están recibiendo, sí están clamando a Él, pero lo están recibiendo, están clamando a Él como un libertador militar, no como un libertador del pecado, que es totalmente distinto. Entonces no perdamos de vista eso.
Ellos están emocionados porque están viendo a un militar que acaba de llegar, a alguien que los puede liberar del yugo de Roma, pero jamás están pensando en sus pecados. Vamos al versículo 14 y el versículo 15. Sin embargo, la escritura dice, y aquí se cumple la escritura porque dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, bueno, el que Jesús fuese montado en un burrito no es nada menospreciativo, porque el burro era un medio de transporte, ¿sí? El burro era un medio de transporte que hablaba de paz. Entonces, aquí lo interesante es que Jesús está entrando montado en un burrito, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es sumamente interesante? ¿Por qué tenía que entrar montado en un burrito? ¿Por qué no entró en un caballo? ¿Por qué no entró caminando? Vamos al Antiguo Testamento, Zacarías, de los últimos libros del Antiguo Testamento. El libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Aquí en Zacarías se tiene una profecía cientos de años antes de que esto sucediera, y esta profecía precisamente se está refiriendo aquí en esta profecía acerca de que entraría el Señor Jesucristo precisamente montado en un burrito, ¿sí? Pero ¿qué significa que Jesús entraría montado en un burrito? Bueno, vamos a verlo. Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿sí? Zacarías está más o menos a la mitad, es de los últimos libros, de hecho el último libro de los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, a partir de la mitad, busquen hacia adelante para que puedan encontrar este profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver entonces en Zacarías la profecía que el Señor había dado acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén, de cómo Jesús entraría a Jerusalén, ¿sí? Dice el versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión. Hace una referencia a Jerusalén. La hija de Sión hace referencia a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que cientos de años después precisamente Jesús va entrando a Jerusalén montado en un burrito? ¿Qué significa? Significa que la profecía de Dios se está cumpliendo, y nuevamente vean ahí en el versículo 9 de Zacarías, significa que el rey estaba entrando. Entonces no perdamos de vista, cuando Jesús entró montado en ese burrito, entró el rey de Dios, entró en calidad de rey, entró en calidad de justo y entró en calidad de salvador, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres atribuciones que se están dando a Jesús. Entra como el rey, entra como el justo de Dios, el que después podrá justificar a todos los injustos, y entra como el Salvador, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan particular esta mención que hace el evangelista Juan para decir que entró montado? Porque se estaba cumpliendo la escritura, ¿sí? Ahora, se está cumpliendo la escritura. Esto significa que entonces a Jerusalén está entrando el rey de Dios, el justo de Dios, el salvador de Dios, pero toda la muchedumbre ha dicho: danos salvación. Toda la muchedumbre ha dicho: tú eres nuestro libertador, nos vas a liberar del yugo de Roma. Ellos no lo están entendiendo. Vamos al versículo 6, Juan 12, 16, para que vean que precisamente ni siquiera los discípulos lo comprendieron, ni siquiera los discípulos lo entendieron. Juan capítulo 12, versículo 16, ahora el versículo 16, vean lo que dice. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. ¿Cuáles cosas? Que Jesús iba entrando montado en un burrito, que se estaba cumpliendo la profecía, Zacarías 9:9. Ellos no lo entendieron, dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que las habían
hecho, ¿sí? Vean nada más. ¿Qué significa esto? Que entonces con toda esta muchedumbre de 2, 3 millones de personas, los discípulos se unieron también a ellos. Llegó un momento en el que los discípulos dijeron, están aclamando a Jesús como un libertador militar. Pues es que Jesús es un libertador militar, y ellos se unen entonces a esto porque no estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo. Jesús tuvo todo el cuidado de decir, vayan, busquen allá, les van a prestar un burrito, está destinado para mí, porque Jesús quería que la profecía, que las escrituras se cumplieran al pie de la letra, y ellos no lo entendieron, ¿sí? Pero dice que cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ascendió al cielo, ellos dicen, nos acordamos de todo esto que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Y aquí nosotros podemos aprender algo muy importante, y es esto: no podemos tener fe sin conocer y entender las escrituras, ¿sí? Por eso es que cada domingo escudriñamos las escrituras, cada semana tenemos un estudio semanal. Tenemos que conocer las escrituras, porque si no conocemos, si no entendemos las escrituras, pues no vamos a tener fe, ¿sí? Es preciso. Y de hecho, el estudio semanal personal de cada uno de ustedes, es necesario que cada día vayamos a la palabra de Dios para poder comprender, ¿sí? No nos vaya a pasar como los discípulos, que no entendemos las cosas hasta que vamos a la Biblia, ¿sí? Bueno, vamos a regresar a Juan 12, ahora al versículo 17. Dice el versículo 17, ya estamos todos ahí, dice el versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, ¿sí? Y esto es muy interesante. Lo que está diciendo aquí es que dentro de toda esta gran multitud, había una multitud de personas, de judíos, que habían estado cuando Jesús resucitó a Lázaro, que presenciaron cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y ellos estaban ahí en esa reunión. Ahora, quiero que vean que aquí el texto dice que ellos daban testimonio a la gente. Dice, ellos daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, es decir, daban testimonio de Jesús. Ahora, vamos a Juan 11:57 para recordar que hubo una advertencia por parte de las autoridades. Juan 11:57, y veamos que esta advertencia que dieron las autoridades, ahora este grupo de judíos la hace totalmente a un lado, son valientes y comienzan a dar testimonio de Jesús. Dice Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendieran, ¿sí? Es decir, aquí había una indicación: si ves a Jesús, vas a decir rápidamente dónde está Jesús para apresarlo, para matarlo. Ahora, en Juan 12:17 nosotros vemos que en toda esta muchedumbre, como que en medio de esta muchedumbre, todos estos judíos cobraron ánimo y comenzaban a decir, nosotros estuvimos cuando resucitó a Lázaro, él es el que resucitó a Lázaro y demás, y les importó un poco las indicaciones, las prohibiciones que había dado las autoridades judías, ¿sí? Entonces vemos que aquí se está dando una revolución impresionante. Vamos al versículo 18. Dice ahora el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, ¿sí? De esta multitud que estaba, muchos vinieron, vean, hay muchos que vinieron no por la fiesta de la Pascua. Esto es impresionante, no es por la reunión, por la fiesta de la Pascua, sino que lo que forzó su ida a la fiesta de la Pascua fue que se estuvo divulgando Jesús va a estar ahí, que se estuvo divulgando Jesús resucitó a Lázaro. Entonces toda esta muchedumbre quiere venir, quiere recibir a Jesús. De hecho lo reciben porque ellos están viendo a aquel que ha resucitado a un muerto, ¿sí? Entonces vean, nosotros vimos que cuando ellos dicen Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos están visualizando a un libertador militar. Vean entonces la combinación. Vemos a uno que es libertador militar, vemos a uno que resucita muertos, pues es la mejor combinación que puede haber. Este guerrero en verdad es poderoso, y si puede resucitar a un muerto, que no pueda
desvanecer el yugo de Roma, ¿sí? Entonces, ellos están recibiendo a un libertador, a uno que levanta a los muertos, pero nunca estuvieron recibiendo a uno que les confronta de sus pecados. Y este es el Jesús que se recibe el día de hoy. Este es el Jesús al que se puede establecer toda una muchedumbre, se puede decirle hosana, se puede decirle aleluya, se puede decirle glorias a Dios, se puede alabarle, se puede aplaudir, se puede danzar, etcétera, mientras Jesús sea un libertador de lo que me oprime y mientras Jesús sea uno que puede sanar muertos. No hay ningún problema. A este Jesús se le puede recibir, ¿sí? Siempre y cuando no me confronte con mis pecados. Pero recordemos que la profecía dijo: he aquí viene tu rey justo y salvador. Entonces, el que venía montado ahí no era tan solo uno que resucitaba muertos, era un salvador. Y si era un salvador es porque necesitaban ser salvados, ¿sí? Y por último, el versículo 19 dice lo siguiente, dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consigue nada, miren, el mundo se va tras él. Y tenemos aquí que por primera vez los fariseos, las autoridades religiosas, se dan por vencido, dicen: no podemos contra Jesús, vean, el mundo lo está siguiendo, el mundo va tras él, ¿sí? Tienen perdida en su mente la batalla contra Jesús. Pero vean este texto, la óptica de los fariseos es: todos están siguiendo a Jesús. No importa todo el operativo que tenemos, no importa los miles de personas que están aquí reunidas para decirnos dónde está Jesús, para capturarlo, para engañarlo. Dicen: ya todo el mundo se está yendo tras Jesús. Esa es la óptica de los fariseos. Pero en la óptica de Dios es millones, entre 2, 3 millones de personas que acaban de rechazar a Jesús. Y esto es irónico porque el texto dice que le están diciendo hosana, que lo están aclamando, pero a los ojos de Dios lo están rechazando, porque ninguno de ellos, o muy pocos de ellos, entendían que tenían que renunciar a sus pecados, entendían que venía quien les confrontaba de sus pecados, y solamente así pues ellos están con la idea de poder recibir al Señor, ¿sí? Ahora, hay una gran realidad en todo esto, porque la idea de las muchedumbres siempre está tan arraigada en el ser humano. Muchos piensan que si hay mucha gente, entonces eso es bueno, eso es de Dios. Muchos piensan que si mucha gente lo dice, mucha gente lo hace, entonces eso es verdad. Y se tiene la idea muy errada de que las muchedumbres es sinónimo de que algo es bueno, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña perfectamente que Jesús no quiere que todo el mundo venga tras él, ¿sí? Los fariseos dijeron: miren, ya el mundo va tras él. Jesús no quiere que el mundo venga tras él. Jesús realmente no es un Dios de muchedumbres, no es alguien que quiere todos me aclamen, que no quiere eso. Vamos a Juan 12:32, nada más para ver una gran verdad y ver que Jesús realmente no quiere que el mundo venga tras él, sino es que le están entendiendo a él. Juan 12:32, dice el versículo 32. ¿Listos? Dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo que Jesús está diciendo aquí es: yo no quiero que el mundo venga tras de mí, yo no quiero ser famoso, yo no quiero que todos me aplaudan. Pero yo en el momento que sea levantado, en el momento que esté en la cruz del Calvario, yo los voy a traer hacia mí. Es decir, van a venir aquellos que van a ser salvados de sus pecados. A esos es a los que Jesús quiere que vengan tras él, que reconozcan sus pecados, ¿sí? Ahora, ¿por qué es triunfal la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Sí? Vamos a ver 3 razones de por qué consideramos que esta entrada es triunfal. La razón número 1 de por qué esta entrada de Jesús es triunfal, esta entrada de Jesús en Jerusalén es triunfal. Número 1 es porque Dios cumplió su promesa, ¿sí? Porque Dios prometió que enviaría a su Mesías y envió a su Mesías y prometió su promesa, ¿sí? En Jesús se cumplen aproximadamente 300 profecías desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis se da el protoevangelio en Génesis capítulo 3.
A todo lo largo del Antiguo Testamento se dan profecías de que va a venir el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Se cumplen alrededor de 300 profecías con la venida de Jesús. Esto significa que en la historia el evento más significativo, el evento más impresionante, y que toda la historia está en relación a la venida del Señor Jesucristo, que toda la historia está en cuanto a Jesús, no en cuanto a Hitler, no en cuanto a ningún iluminado, sino en cuanto a Jesús, ¿sí? Y en Jesús se cumplen esas 300 profecías, ¿sí? Ahora, la venida del Hijo de Dios está implicando tres cosas. Número uno, que las personas necesitan un Salvador, la necesidad de un Salvador. Número dos, la incapacidad de salvarse, porque si no, entonces el Señor hubiera dicho, sálvese quien pueda, ¿sí? Y número tres, la realidad de la condenación eterna. Cuando entonces viene el Señor Jesús, cuando se cumplen estas más de 300 profecías, entonces tenemos tres verdades. Número uno, la necesidad de un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Tú necesitas un Salvador. Número dos, la incapacidad de salvarse. El mundo no se puede salvar por sí mismo, aunque el mundo tenga y se tienen más allá de 5,000 religiones, más allá de 100,000 sectas, formas de religión, pero hay una incapacidad profunda por parte del hombre. Y número tres, la realidad de la condenación. Es una realidad que las personas se van a condenar en sus pecados. Entonces, ¿por qué es triunfal esta entrada? Porque Dios cumplió su promesa. Dijo, voy a enviar un Salvador, un rey, un justo, y Él prometió su promesa y lo cumplió, ¿sí? Y podemos ver que si Dios cumple sus promesas, Dios entonces va a cumplir enteramente lo que Él promete. Y Él ha prometido un castigo eterno por el pecado. Entonces, vean, ante estos millones de judíos que rechazaron a Jesús, tengamos la confianza, la seguridad de que Dios cumplió en cada uno de ellos su promesa. Y todos, esta millonada que rechazó a Jesús, están el día de hoy en una condenación eterna porque tuvieron al Salvador frente a sus ojos y lo rechazaron, ¿sí? No reconocieron la necesidad de un Salvador, no reconocieron la incapacidad de salvarse por sí mismo, no reconocieron la realidad de una condenación, pero Dios sí prometió lo que Él cumplió. Y Él dijo, hay condenación eterna sin Cristo, no está Cristo en tu vida, hay condenación eterna, te lo cumplo tal cual te lo he dicho, ¿sí? Entonces Dios cumple sus promesas. Y en esto se da gloria a Dios. Si tu alma se salva, gloria a Dios. Dice Corintios que Dios es glorificado. Si tu alma se va a perder eternamente, gloria a Dios. Le da gloria a Dios también. Dios es glorificado. Entonces, aquí el que sale perdiendo solamente es la persona. Número dos, ¿por qué es triunfal también esta entrada de Jesús en Jerusalén? Porque había un consejo resuelto para matar a Jesús. Podríamos decir que la mejor inteligencia en ese momento. Miles de personas esperando a Jesús para denunciarlo, para capturarlo. Miles de personas estaban unidas para ver a Jesús. Era la oportunidad propicia para poder capturarlo, ¿sí? Sin embargo, en medio del peor escenario de odio, de traición, de falta de fe, de egoísmo, de engaño, Jesús entró como un rey, como el justo de Dios y como el Salvador. O sea, es como si Dios dijera, todo el consejo humano que tengo contra mi hijo es una risa, es un chiste para mí, y Jesús entró como el Rey de Dios, como el justo de Dios y como el Salvador, ¿sí? ¿Por qué es triunfal la entrada de Jesús en Jerusalén? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23, para que podamos comprender una idea que nos presenta aquí este capítulo y este versículo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Después de los evangelios viene el libro ya de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 2. Versículo 23 dice lo siguiente. Dice, a este entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándoles, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que la Biblia está hablando de que había un determinado consejo, un consejo trinitario, un consejo desde la eternidad de Dios, un anticipado conocimiento de Dios, de que Dios conocía los tiempos, las formas, y entonces vemos que esta entrada es triunfal por el conocimiento, por el determinado consejo de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, una pregunta: el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Dios sabía desde la eternidad que formaría una creación. Dios sabía que esa creación que formaría se rebelaría contra Él. Dios sabía que esa creación necesitaría un Salvador. Dios sabía que enviaría un Salvador. Por eso, como les decía desde el domingo anterior, parece ser que antes de que Dios en su mente tuviera la creación, en su mente tuvo la cruz del Calvario, porque esto está desde la eternidad, que Él sabía que el Cordero sería inmolado, y este es algo que Dios ya sabía desde la eternidad, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, para que veamos un aspecto que nos presenta precisamente el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Romanos 8:29. Vamos a este par de textos. Ya con estos textos terminamos esta enseñanza de hoy. Romanos 8, 29 y 30 dice lo siguiente, ¿sí? Nuevamente, tengamos en nuestra mente el determinado consejo de Dios, que es desde la eternidad, el anticipado conocimiento de Dios, que conoce todas las cosas, incluso antes de que las ha creado. Dice el versículo 29, dice lo siguiente, dice: porque a los que antes conoció, y aquí vean, determinado consejo de Dios, anticipado conocimiento de Dios, a estos que antes conoció, son a los que ni siquiera había creado todavía. No existía una creación. Desde la eternidad Dios ya los había conocido. Vean nada más la grandeza. Antes de que Dios creara toda la creación, ya te conocía a ti. ¿Sí? Vean, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, a esos que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es triunfal la entrada de Jesús en Jerusalén? Por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Porque Él desde la eternidad a los suyos los conoció, ¿sí? Todavía ni habían sido formados, ya los había conocido, y en su determinado conocimiento, en su determinado consejo, Él decidió y dijo: a ellos que ya los estoy conociendo desde ahora, les voy a enviar a mi Hijo, les voy a enviar al Mesías. Y esto entonces encierra una verdad impresionante. Él me conoció desde la eternidad, Él me amó desde la eternidad, y Él me envió al Salvador desde la eternidad. Y entonces esto hace que esta entrada sea triunfal, porque fue una entrada triunfal no solamente a Jerusalén, una ciudad plagada de millones de personas que realmente no querían a Jesús, porque después de una semana toda esta millonada cambian ahora, en vez de decir Hosana, ahora dicen crucifícale, ¿sí? Pero esta es una entrada triunfal porque en base al conocimiento de Dios, en base al determinado consejo de Dios, Jesús fue enviado y Jesús entra a nuestras vidas, a nuestros corazones, a pesar de que nuestras vidas y nuestros corazones sean peor de hostiles que lo es Jerusalén en estos momentos. Por eso se hace gloriosa, por eso se hace tan triunfal esta entrada de Jesús en Jerusalén. Es decir, no hay nada imposible para Dios. Dios puede salvar a aquellos que Él ha predestinado salvar. Pero es obligación de cada uno de nosotros creer en Jesús,
acudir en Jesús y caminar hacia Jesús para que esa entrada también sea triunfal a cada corazón, en cada vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias porque hace 2000 años, Señor, Jesucristo entró de manera triunfal a Jerusalén. Entró de manera triunfal a una ciudad en tinieblas, a una ciudad plagada de demonios, a una ciudad plagada de rechazo, a una ciudad plagada de gente que no querían a Jesús, que realmente no amaban a Jesús, solamente querían a alguien que les sirviera, que les librase del yugo de Roma, que les resucitara muertos. El día de hoy, Señor, muchas veces así está el ser humano. Solamente queremos, hazme un milagro, solamente hazme el favor, tú solamente cuida de mí, pero no te metas con mi vida de pecado, porque ahí tú no eres soberano, ahí tú no eres Dios. Pero Jesús entró en esa ciudad tan hostil, que lo matan a la semana, lo crucifican, pero entró de manera triunfal porque Dios cumplió su promesa de enviar a un Mesías. Y nada ni nadie pudo detener la entrada gloriosa del Mesías a Jerusalén. Y nada ni nadie puede impedir la entrada gloriosa de Jesús al Jerusalén de nuestros corazones, Señor. En nuestros corazones hay muchas personas que te quieren capturar, hay muchas personas que te quieren matar, hay muchas personas que quieren milagros, hay muchas personas que quieren tus bondades, pero no tu verdad. Y Señor, hoy te rogamos, rompe, Señor, quebranta en nuestros corazones todas esas ideas tan erradas que tenemos del Hijo de Dios, Señor. Rompe nuestros pecados, rompe el amor a nuestros pecados y Señor, que seamos nosotros esa ciudad en la que tú entras de manera triunfal, en la que dice Zacarías, aquí viene sentado en un burrito, viene tu rey, viene tu hombre justo y viene tu Salvador, aquel que te va a trasladar de las tinieblas a la luz. Jesús, creemos en ti. Y aquellos que no crean en ti, obra con tu Espíritu Santo, Señor, en ellos, que, Señor, renuncien a sus pecados, que caigan en la convicción de tu Espíritu Santo, de creer en ti. Y, Señor, ayúdanos a voltear a ti, porque solamente en Jesús podemos decir hosana, solamente en Jesús hay un sálvanos, sálvanos. Y de hecho Jesús significa Dios salva. Señor, salva las almas, salva nuestras almas de cada uno de los que estamos en este lugar. Si no hemos sido salvados, sálvanos, Señor, de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Y déjanos ver la necesidad de un Salvador, Señor. Te damos gracias, que tu palabra prospere en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.